Muy buenas noches a todos. Vamos a tener el mensaje de esta noche y el título del mensaje es Tres escalones hacia la madurez espiritual. Esta última semana, desde el miércoles pasado, estuvimos viendo con el mensaje de Gustavo y después en las distintas reflexiones estuvimos viendo la historia de Jefté. Y Jefté es alguien que nos deja la vara de la fe muy al alcance de nuestra mano, pero también nos deja un desafío enorme. ¿Por qué decimos esto? Jefté pone la vara de la fe al alcance de nuestra mano porque Jefté fue una persona común y corriente, como vos y como yo, totalmente normal. Una persona igual a muchos de nosotros. E incluso la historia de Jefté puede ser tu misma historia. Y lo vamos a leer en la Biblia. Dice Jueces en el capítulo 11, en el versículo 1, Jefté Gaaladita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer prostituta, y el padre de Jefté era Galaad. Hijo de una prostituta, con todo lo que eso traía en aquel entonces aparejado y con todo lo que trae hoy en día eso aparejado. La prostitución no es algo que Dios haya diseñado, sino que Dios diseñó el sexo para el matrimonio. Pero la prostitución existe desde hace mucho tiempo y acá la Biblia nos deja el detalle de que Jefté era hijo de una mujer prostituta, con todo lo que eso significa, entre otras cosas, que la sociedad de Jefté muchas veces seguramente le recordó: tus padres no te quisieron tener. Vos no eras el diseño que tus padres tenían para su vida. Porque incluso la Biblia nos dice más adelante, y después lo vamos a leer, que su papá tenía su mujer, su papá tenía otros hijos, y por ahí esta fue una aventura de su papá fuera del matrimonio pensando que no había ninguna consecuencia, y de esa relación sexual nace Jefté. Y probablemente nosotros, viendo la historia de Jefté, por ahí es tu misma historia, por ahí vos también llegaste a pensar, como le decían a Jefté, tus papás no te quisieron. Porque la Biblia dice en el versículo 2, la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. No solo su historia es difícil, porque seguramente muchos le habían recordado que él no era un hijo deseado, sino que además cuando crece, sus hermanos, o sea, los hijos de su papá, de otra mamá, siguieron con el desprecio y le dijeron: vos no vas a heredar con nosotros porque no sos nuestro hermano, vos sos hijo de una mujer prostituta. Literal, lo expulsaron por algo que él no podía mejorar, ni siquiera podía cambiar. A Jefté lo expulsan de su tierra y de su familia por su pasado, algo que él nunca pudo elegir, nunca pudo diseñar, nunca pudo tener la opción de decidir de quién nacer. Él nació de una mujer prostituta. Y lo echaron también con un objetivo económico. Vos no vas a heredar con nosotros. Vos no sos nuestro hermano. Por más que la sangre del padre era la misma de todos. Y creo que la Biblia nos deja un detalle más escondido en esta historia, y es que en el versículo 3, después de que sus hermanos lo echan, dice la Biblia en el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos. ¿Sabes qué dice el original? Jefté se apresuró a salir. Jefté escapó de manera repentina. No sé si es porque los hermanos ya tenían algo tramado contra él, pero la Biblia nos dice que en un instante Jefté tiene que salir de su tierra, tiene que salir de su familia, tiene que salir de la historia que había podido vivir en ese lugar y con su familia, a pesar de todo el desprecio que había sufrido de chico. Ahora también sufría ese desprecio de grande. Andate de nuestra casa, andate de nuestra familia. Vos no sos hijo de nuestra mamá, sos hijo de nuestro papá, pero no vas a heredar con nosotros porque no sos nuestro hermano.
sos hijo de una prostituta. Y la Biblia nos dice en el versículo 3, Jefté habitó en tierra de Tob. ¿Y sabes dónde fue a parar Jefté? A la tierra buena, a la tierra de la abundancia. Y la Biblia nos dice además en el versículo 3, se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. El original dice, se juntaron personas que no valían para nada. Y a mí lo que me deja pensar esto es que Jefté fue usado por Dios. Jefté tenía un pasado que lo condicionaba. Humanamente todos lo hacían a un costado, lo despreciaban. Pero a Dios nunca le interesó el pasado de Jefté para trabajar en su vida. El versículo 11:1 dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso. Dios estaba viendo a Jefté como una persona esforzada y valerosa, mientras el mundo estaba despreciando a Jefté por algo que él no podía cambiar. El pasado estaba atrás, él no lo podía cambiar y el mundo lo despreciaba por ese pasado. Por eso vos y yo no tenemos que renegar de nuestra historia, porque por ahí eso es exactamente lo que Dios quería que pasemos para que vos y yo podamos ayudar a otras personas. Dice la Biblia que se le juntaron personas que para muchos no valían para nada. Tu historia y mi historia, Dios la quiere usar para ayudar a otros. En manos de Dios nuestra historia puede ser el testimonio para ayudar a los que nos rodean. Y los que no valían nada, los que tenían una vida vacía, se juntan con alguien que era esforzado y valeroso. Y esa es la característica que mantiene a Jefté a lo largo de toda su vida. Porque si Jefté hubiera sido una persona que un día estaba bien, un día estaba mal, tranquilamente todos estos golpes de la vida lo hubieran dejado knockout en el piso, tirado, sin poder levantarse. Pero Jefté, Dios nos recuerda, era esforzado y valeroso. Y vos y yo necesitamos tomar decisiones en la vida que nos lleven a ser esforzados y valerosos. No por fuerza, como decía Guille hace unas semanas, sino por creerle a Dios. Esa es la valentía. Creerle a Dios cuando todo el mundo lo deja a un costado. Y Dios lo describe así la primera vez que aparece Jefté en la Biblia. Un varón esforzado y valeroso. El mundo mira nuestro pasado, Dios ve nuestra persona. El mundo condicionó a Jefté por su pasado, Dios ve la persona. Y la madurez espiritual, estos 3 escalones que vamos a recorrer, la madurez espiritual nos lleva a saber que nuestro pasado no nos condiciona. Dios lo deja atrás si nosotros se lo entregamos y puede ser el mejor testimonio para que otros que hayan pasado por lo mismo sepan que Dios sigue cambiando vidas, sepan que Dios tiene poder para transformar cualquier vida. Dios quiere usarnos para ser de ayuda a los demás. Y la historia sigue y después de un tiempo se levanta el rey de Amón para pelear contra el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 13 de este capítulo 11, el versículo 11, dice: Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. No podemos ver toda la historia por una cuestión de tiempo, pero si prestamos atención a lo que leímos, el rey de los amonitas le envía a decir a Jefté: devuélvanos la tierra que nos pertenece. Y la respuesta de Jefté es: Israel no tomó tierra ni de Moab ni de Amón. El rey de los amonitas está reclamando algo y Jefté le contesta: nosotros no tomamos tierra
ni de Moab, ni de Amón. ¿Qué quiere decir? El enemigo estaba queriendo hacerse el vivo y ganar tierras que ni siquiera en el pasado habían sido de ellos. El enemigo vino a reclamar cosas que no eran de él. El enemigo quiso sacarle al pueblo de Dios cosas que no eran de él. Y por eso Jefté le está diciendo, nosotros no tomamos cosas ni de Moab ni de Amón. Y dice el versículo 18 al 24, cuando Jefté empieza a relatar la historia de lo que había pasado con el pueblo cuando salió de Egipto, dice el versículo 18, después yendo por el desierto, el pueblo de Dios rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. El enemigo le había venido a decir a Jefté, danos la tierra de Arnón. Y Jefté le está diciendo, esa tierra era de Moab. Y es una tierra que ahora Dios nos la dio. Fíjense cómo sigue la historia. Versículo 20. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y le contesta Jefté al rey de Amón, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. El rey de los amonitas dice en el versículo 13, ustedes tomaron desde Arnón hasta Jaboc y hasta el Jordán, devuelvan esa tierra porque es mía. Y Jefté le recuerda que esa tierra nunca había sido de él y que esa tierra no se la iban a devolver porque esa era la tierra que Dios les había dado a ellos. Y la Biblia nos dice que el enemigo muchas veces viene a sembrar confusión, viene a reclamar cosas que no son de él, viene a hacernos entrar en duda, y lo único que nos va a sostener a vos y a mí, como sostuvo a Jefté, fue saber todo lo que Dios había hecho con su pueblo desde los tiempos de Josué, desde los tiempos de Moisés. Toda esa historia Jefté la tenía presente, por eso le pudo responder al rey de los amonitas, no es como vos decís, Dios hizo las cosas de esta manera. Jefté tenía presente la historia del pueblo de Dios. Jefté tenía presente lo que Dios había hecho con su pueblo. ¿Qué sostuvo a Jefté? Saber lo que Dios había hecho. Y no solo eso, sino saber que Dios seguía teniendo el mismo poder. Si Jefté no hubiera tenido presente la historia del pueblo y no hubiera sabido lo que Dios había hecho, probablemente se hubiera metido en problemas a los cuales Dios no lo estaba llamando. Y si vos lees la historia, el pueblo defiende lo que era suyo. ¿Por qué Jefté tuvo en cuenta a Dios? Si volvemos unos versículos atrás, cuando el pueblo se ve arrinconado por los enemigos, se les ocurre una idea, vamos a llamar a Jefté. Probablemente entre ellos también hubo discusión porque seguramente decían, este Jefté fue el que nosotros echamos hace bastantes años, pero la Biblia dice que lo fueron a llamar. Y le dicen, Jefté, si vos venís con nosotros vas a ser nuestro caudillo y nuestro jefe. Y Jefté, la Biblia nos deja ver que introduce a Dios en la historia. Jefté dice, si yo voy y el Señor nos da la victoria. Esto lo podemos ver en el versículo 9, dice, Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare
delante de mí. Jefté introduce a Dios en la historia. Tranquilamente él podría haberles dicho que no. Ustedes fueron los que me despreciaron, así que ya está. Pero muchas veces Dios va a acercar a personas cuando tiene un propósito para obrar en nuestra vida. Y si vemos la historia, porque no la podemos leer toda, te invito a que lo hagas, el pueblo se había acercado a Dios porque le habían pedido perdón a Dios un tiempo atrás. Dios seguramente les puso en el corazón que se acercaran a Jefté. Jefté quería obedecer a Dios porque él dice, si Dios nos da la victoria. Y la Biblia dice que Jefté está dispuesto a dejar atrás su pasado, a dejar atrás cualquier orgullo, cualquier tipo de enojo, cualquier tipo de envidia, cualquier tipo de distracción, en pos de obedecer lo que Dios lo había llamado a hacer. Y este segundo escalón de la madurez espiritual nos lleva a saber que tener presente a Dios en nuestra vida hoy nos va a hacer sacarle lugar al ego, al orgullo, al enojo, a las envidias, a los celos, y saber que Dios quiere utilizarnos. La madurez espiritual nos lleva a dejar muchas cosas atrás y a saber que Dios nos quiere utilizar en nuestros días, a saber que el enemigo va a querer reclamar cosas que no son de Él y que vos y yo vamos a tener que defender lo que Dios nos dio. Y si vos te fijás cómo se involucra Jefté en la historia, dice en el versículo 11, Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Esto quiere decir lo mismo que Jefté había hablado con ellos, lo fue a hablar en privado con Dios. Probablemente para preguntarle a Dios, ¿tengo que salir a esta batalla? Dios, ¿tengo que pelear esto? Dios, ¿tenemos que defendernos de este rey? Y dice el versículo 12, envió mensajero a Jefté al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? La madurez espiritual nos lleva a saber que tenemos que defender las cosas que el enemigo viene a reclamar que no son de él. Nos lleva a saber que tenemos que dejar cosas atrás en el pasado, por ahí es orgullos, por ahí es rencores, por ahí es tristezas, las tenemos que dejar atrás porque Dios nos quiere utilizar. Y la madurez espiritual nos va a llevar a saber involucrarnos de tal manera que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros. Porque Jefté fue al lugar donde lo habían despreciado y dice, esta es mi tierra, ¿qué venís a hacer contra mí? Jefté se ponía cara a cara con el enemigo, porque la madurez espiritual lo había llevado a dejar cosas atrás y a saber que Dios lo quería utilizar en ese momento. Y lo último que vamos a ver es que la madurez espiritual nos va a llevar a caminar una vida de fe. En un libro en el que la Biblia nos cuenta varias historias de personas que fueron los denominados jueces, como se llama este libro. En este libro que nos relata hazañas, historias tremendas, que ya las estuvimos viendo muchas y muchas las vamos a ver. En el versículo 11, 27, Jueces capítulo 11, versículo 27, Jefté levanta la bandera y dice, Dios es el juez. En un libro en el que él figura como juez, Jefté se corre a un costado y dice, Dios es el juez. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme. Pero Jefté pone el estándar muy alto y dice, puede ser que yo sea considerado uno de los jueces, pero lo importante es que Dios sea el juez. Dios es el que nos tiene que gobernar, Dios es el que nos tiene que guiar, Dios es el que tiene que dirigir nuestras vidas. Muchas veces vamos a tener que pelear, siempre le vamos a tener que consultar a Dios, pero siempre, indefectiblemente, vamos a tener que confiar en Dios. Él es el juez. Él es el que tiene que tomar las decisiones.
Este es nuestro Dios. Y lo que Dios nos dio, nosotros lo vamos a defender. Esto es lo que le dice Jefté al rey de Amón. Y frente a esto me preguntaba, ¿el Dios atrás del que estamos en nuestra vida, Dios con mayúscula o Dios con minúscula, qué cosas nos garantiza? Porque Jefté en el versículo 24 le dice al rey de Amón, su Dios es Quemos. Lo que Él les dé es de ustedes. Nuestro Dios es Jehová y lo que Él nos da es nuestro. Y nosotros lo vamos a defender y vamos a pelear si es necesario y vamos a cuidarlo y vamos a protegerlo porque es lo que Dios nos dio. Y en el mundo hay muchos dioses con minúscula atrás de los cuales vamos muchas veces, que nos garantizan por ahí un título, nos garantizan por ahí una carrera, nos garantizan por ahí un trabajo, una posesión, un objetivo personal, nos garantizan una relación. Y cuando ese Dios con minúscula nos da lo que queremos, la vida resulta vacía. Pero si nosotros vamos atrás de los objetivos de Dios, todas esas cosas pueden venir añadidas, pero va a haber algo más importante, va a haber algo superior, va a haber un objetivo superior por el cual vivir, y es que se van a ver los frutos del Espíritu en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Entonces, atrás del Dios que vayamos en nuestra vida, van a ser los resultados que obtengamos en la vida. Podemos ir atrás de un Dios con minúscula como Quemos, que no le garantizó nada al pueblo, que terminaron teniendo algo vacío porque era una ilusión, ni siquiera era de ellos la tierra. O podemos ir atrás de Dios, que nos garantiza lo que el pueblo ya tenía, esta tierra es nuestra, y además nos da la posibilidad de vivir con el estándar de Dios. Esa es la vida de fe que Dios quiere que vivamos. Que sepamos que hay un objetivo superior. Todas esas cosas pueden venir, pero hay un objetivo superior y es obedecer a Dios. A eso nos tiene que llevar la madurez espiritual. Y ese es el estándar al que quiere Dios que vos y yo vayamos, que vos y yo apuntemos. Y yo pensaba, si el Dios atrás del que estamos viviendo nos da una vida en nuestros días de insatisfacción, de tristeza, de amargura, de enojo, de desprecio, de celos, de rencores, tengamos presente que ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice la palabra que cuando está presente en una vida, nosotros tenemos una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, de dominio propio. Y además, Dios nos garantiza todas las cosas van a ser añadidas. Tengamos presente que si nuestra vida no está satisfecha, por ahí no estamos siguiendo al Dios de la Biblia. Estamos siguiendo al Dios que nosotros pusimos en primer lugar. Muchas veces habrá que dejar atrás el pasado. Vamos a tener que tener presente a Dios en nuestra vida, en nuestros días, como Jefté, que dijo Dios es el juez. Y eso nos va a llevar a vivir una vida de fe. Vamos a tener que caminar por fe, hermanos y hermanas. Y caminar por fe implica que muchas veces vamos a tener que confiar en Dios, aun cuando no veamos ninguna circunstancia favorable. Eso es caminar por fe. La primera vez que aparece Jefté en la Biblia está definido por Dios en el versículo 1 cuando dice Jefté era una persona esforzada y valerosa. La última vez que aparece Jefté en la Biblia está destacado por Dios. ¿Saben por qué cualidad? Por su fe. Por haberle creído a Dios. Y dice el versículo 32, los versículos 32 y 34, 32 al 34 de Hebreos capítulo 11, está el escritor
escribiendo Hebreos capítulo 11, toda la galería de las personas de fe, todas las hazañas que por fe conquistaron muchas personas, y dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Jefté. Entre todas las personas que menciona, dice Jefté. Me faltaría el tiempo para hablar de la vida de Jefté, me faltaría el tiempo para hablar de la fe de Jefté. Y entre algunas cosas que relata más adelante, dice, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todas estas son cosas que experimentó Jefté por haberle creído a Dios. Y el tercer escalón de la madurez espiritual es que Dios nos va a llevar a vivir una vida en la cual no seamos nosotros los jueces, sino que sea Él. Esa es la vida a la que Él nos quiere llevar. Que vos y yo estemos dispuestos a creerle en cualquier circunstancia y que estemos dispuestos a obedecerlo. Esa es la vida a la que Dios nos quiere llevar. Esa es la vida a la cual Dios nos garantiza vamos a ir de triunfo en triunfo. Porque es una promesa de Dios y Dios no puede mentir. Esa es la madurez a la que Dios nos quiere llevar. ¿Quién quiere aceptar el desafío? Dios nos está llamando, como veíamos estos 3 escalones, nos está llamando a saber que nuestro pasado no nos puede condicionar. En la cruz todo nuestro pasado queda perdonado. Dios nos está llamando a la madurez sabiendo que nuestro presente Dios lo quiere utilizar. No nos podemos quedar atrás. Y Dios nos quiere usar porque Él tiene planes para cada uno de nosotros. En nuestro presente Dios tiene planes para nuestra vida. Y el tercer escalón de la madurez es que Dios quiere que vos y yo empecemos a vivir una vida de fe. ¿Cómo se logra esto? Teniendo cercanía con Dios. Si no, nunca vamos a poder creerle. Cuando lo conozcamos, le vamos a creer y vamos a experimentar una vida de fe. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga como iglesia. Apuntemos al estándar de Dios, a saber que hay más, porque Él lo prometió, porque Él no falla y porque Él tiene grandes cosas preparadas para tu vida y para mi vida y para la iglesia. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy grande para todos.